Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Es para mí un enorme privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de este medio. Deseamos que ustedes y sus familias se encuentren bien con la bendición y protección del Señor y apegándose a las medidas preventivas que se han estado difundiendo en todos los diferentes medios de comunicación por parte de las autoridades gubernamentales. Por lo que escuchamos, vienen el periodo más crítico de la pandemia para nuestro país, entonces es importante reforzar entre nosotros todas estas medidas de protección y prevención. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, y voy a dar lectura al versículo 7, que es el pasaje base de la predicación de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Les invito a orar. Padre, en tus manos pongo este tiempo. Ruego, Señor, que tu bendición sea sobre cada una de las personas que estén escuchando este mensaje. Que use sobre todo tu palabra. No acudimos a tu palabra en busca de más información para acrecentar nuestro acervo intelectual. No, Señor, venimos en busca de que tú nos confrontes, de que tú nos transformes, Señor, y nos hagas caminar en el camino y en la dirección que nos marca tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Este, hermanos, es un tema bastante confrontativo y bastante comprometedor para todos aquellos que somos pastores y que estamos detrás de un púlpito. Pero es importante que la iglesia conozca qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de qué es un pastor y qué hace un pastor. Quiero compartir con ustedes esta mañana, hermanos, los pastores, siervos ejemplares en la iglesia. Los pastores somos llamados a ser líderes ejemplares en la iglesia. Y hay por lo menos 4 áreas en las cuales nosotros los pastores debemos de ser ejemplo de la grey. Este versículo 7 del capítulo 13 de Hebreos nos habla de 4 áreas en las cuales los pastores debemos de ser ejemplo. La primera, somos llamados a ser ejemplos de liderazgo. También somos llamados a ser, en segundo lugar, ejemplos en la enseñanza bíblica. En tercer lugar, ejemplos de integridad en la conducta. Y en cuarto lugar, ejemplos de fe. Y vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, hermanos, estas 4 áreas en las cuales los pastores somos llamados a ser ejemplo. En primer lugar, los pastores somos llamados a ser ejemplos de liderazgo espiritual. Y aquí el pasaje de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores. Ahora la palabra griega que utiliza aquí, hermanos, es la palabra griega egeomai, que no es la palabra que se utiliza más frecuentemente para referirse al oficio de pastor. El apóstol Pablo en Efesios utiliza la palabra poimen, que es la misma que utiliza el apóstol Pedro en su primera epístola para referirse a este mismo oficio. Entonces aquí es una palabra que se puede traducir de mejor manera como líder, guía o dirigente. Sin embargo, la traducción que utiliza la Reina Valera es correcta porque está haciendo referencia a este oficio dentro de la iglesia del Señor. Solamente que le está dando un enfoque de liderazgo. Entonces, hermanos, aquí la palabra utilizada nos habla de que un pastor es un líder. Y la palabra liderazgo, hermanos, ustedes y yo sabemos que se refiere a influencia. Un líder es alguien que influye en otra gente. Pero, hermanos, esta influencia tiene que ser con la palabra de Dios. No es mi influencia. Los pastores no buscamos seguidores para nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver cuál es esa influencia espiritual que debe ejercer todo pastor con base a la autoridad del Señor y con base a la palabra de Dios. Hay por lo menos 3 términos que en el Nuevo Testamento se utilizan para referirse al oficio de pastor.
el término, la palabra pastor es la palabra que en el mundo evangélico se utiliza más para referirse a este oficio, pero el Nuevo Testamento nos habla de por lo menos 3 palabras y cualquiera de las 3 son correctas para referirse a este oficio. Tenemos la palabra anciano, que es la más común, tenemos la palabra obispo y tenemos la palabra pastor. 3 términos para referirse al mismo llamado. Sin embargo, cada uno de ellos le da o hace una referencia a un área específica de desempeño pastoral. Por ejemplo, la palabra anciano se refiere o hace una referencia a la integridad, al liderazgo, experiencia y conocimiento que deberían tener los ancianos, por ejemplo, en aquella organización social del antiguo Israel en el Antiguo Testamento. Y cuando la iglesia del Señor surge en el Nuevo Testamento, bueno, se toma esa idea de anciano, alguien respetable, alguien con conocimiento, alguien líder, alguien digno de imitar por su integridad y conocimiento y experiencia. La palabra obispo, que es la palabra que se puede traducir como supervisor, esta se refiere a las funciones administrativas que todo pastor debe tener como supervisor de la ejecución de los dones espirituales por parte de los miembros de la iglesia. Y tenemos la palabra pastor, que es tomada de la analogía del oficio de la ganadería. Aquella persona que estaba encargada de llevar a las ovejas, al rebaño, a pastar, a alimentarse, y tenía el deber de protegerlas de todos los peligros que allá hubiera. Algo digno de reconocer en el Nuevo Testamento y de notar, hermanos, es que cuando la Biblia hace referencia a este oficio en el Nuevo Testamento para la iglesia, por lo general se encuentra en plural. ¿Notaron cómo, a pesar de que la carta de los Hebreos no es una carta circular, hermanos, está dirigida o está ubicada dentro de la sección de las epístolas universales, pero de acuerdo al contenido bíblico y lo que hemos visto, hermanos, esta carta va dirigida a una congregación en particular, cuyo autor, que es anónimo, es desconocido, pero podemos deducir que conocía a la congregación a la cual le dirige esta carta. Así que aquí se dirige esta carta a una iglesia local que tenía más de un pastor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Y esta es la regla general, hermanos. En el Nuevo Testamento encontramos, cuando hace una referencia al oficio de pastor, siempre es en plural. Y esto, hermanos, nos lleva a un principio bíblico acerca del ministerio pastoral en la iglesia local, que es el de la pluralidad de pastores. Y vamos a ver, hermanos, cómo solamente voy a dar algunos ejemplos por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, en Hechos 20:17 vemos cómo el apóstol Pablo manda traer a los pastores de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Note, no mandó a traer al pastor de la iglesia de Éfeso, mandó a traer a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En Hechos 14:23 nosotros vemos como ya en el ejercicio del ministerio misionero hace referencia el autor de Hechos, Lucas, dice, y constituyeron ancianos, es decir, pastores, obispos, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otro ejemplo en Hechos 15:4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, le dice el apóstol Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, es decir, pastores, obispos, en cada ciudad, así como yo te mandé. 1 Timoteo 5:17, los ancianos, aquí está hablando también a un pastor
que está en una iglesia local, que era Timoteo, a quien Pablo lo había dejado en Éfeso, y le está diciendo los ancianos. ¿Cuántos pastores había en Éfeso? Aparte de Timoteo, pues había más. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Una iglesia que quiere ser saludable y apegarse al modelo bíblico, no importa cuál sea su tamaño o el número de miembros de la iglesia local, no importa cuántos sean sus recursos, hermanos, pero si una iglesia desea apegarse al modelo bíblico, debe de aspirar a tener un ministerio pastoral plural. Y hermanos, hay varias razones para esto. Cuando una iglesia valora el ministerio pastoral y conoce la importancia de que Dios, en su sabiduría y en su gran amor, le dio a la iglesia pastores maestros, hermanos, y cuando vemos la gran amplitud de acciones de liderazgo y del ministerio pastoral, hermanos, nos damos cuenta que un solo pastor difícilmente podrá pastorear eficazmente, realmente, a una congregación que rebasa ya un cierto número de miembros. Y aquí pueden surgir quizá muchas preguntas en nuestra mente. Y alguien pudiese decir, hermano, pero si en la actualidad, en nuestro contexto actual, una iglesia local difícilmente puede proveer para las necesidades de un solo pastor y su familia, si hablamos de más pastores y sus familias, es impensable. Sin embargo, hermanos, podemos responder a esto de la siguiente manera. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor se encarga de lo demás. Él se encargará de proveer los recursos para que se pueda ser una realidad el que haya en la iglesia más de un pastor. Y además, hermanos, que en el contexto moderno, y un ejemplo es su servidor, hermanos, como ustedes lo conocen, existen cada vez más, es más frecuente que los pastores que estamos siendo ordenados al ministerio, estamos desarrollando un ministerio de carácter bivocacional. De tal manera que el compromiso es con el Señor, hermanos, y la iglesia no puede o no debe tener necesariamente una gran carga por ese aspecto. Claro que a medida que la iglesia crezca y los recursos de la iglesia local crezcan también, bueno, esta situación será más fácil solventarla. Pero el punto, hermanos, es que el modelo para la iglesia local es de más de un pastor. Claro que puede haber un pastor titular, como la mayoría de las iglesias lo tienen, y un N número de copastores que están apoyando al pastor titular, hermano. Pero en todo esto debemos de pedir siempre la dirección del Señor. Pero volviendo al punto, hermanos, un pastor debe ser ejemplo de liderazgo. Somos llamados a ser ejemplos de liderazgo en la iglesia. El pastorado está ligado al liderazgo tanto como lo está un chef al buen sazón. Los pastores debemos ejercer un liderazgo en la iglesia basado en el ejemplo. Hay muchas formas en las cuales la gente, los que son líderes, ejercen su liderazgo. Están los tiránicos, los despóticos, los líderes por nombramiento, por cargo. Ninguno de esos es el modelo bíblico de liderazgo pastoral, hermanos. El liderazgo del pastor debe estar basado en su ejemplo. El ejemplo es lo que va a hacer y marcar la influencia espiritual que tiene un pastor con sus ovejas, con el rebaño al cual el Señor le ha encomendado. El liderazgo del pastor no está basado en su posición. Es decir, un pastor que piensa que en la iglesia se deben de hacer las cosas
como él dice, simplemente porque él es el pastor. Esto se va a hacer en la iglesia porque yo soy el pastor y porque yo lo digo. Ese no es un líder. Está de hecho descalificado para el ministerio pastoral. Si alguien piensa que ser pastor es ser el que dice lo que se va a hacer absolutamente todo en la iglesia, está descalificado para el ministerio pastoral. El liderazgo del pastor no está basado tampoco en su autoridad. Los pastores, hermanos, de hecho no tenemos autoridad alguna sobre las ovejas fuera de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única autoridad real en la iglesia. Así que en la medida en que un pastor se apega a la palabra de Dios, en esa medida tiene autoridad e influencia. Entonces ya vemos aquí, hermanos, dos áreas en las cuales los pastores ejercen su autoridad: su ejemplo y su apego a la palabra de Dios. Si un pastor se aleja de la palabra de Dios, pierde autoridad ante las ovejas. El liderazgo del pastor no debe ser uno en el que se considere él el señor y dueño de las ovejas. No, las ovejas están a nuestro cuidado, pero no son nuestras. No nos debemos sentir dueños de la grey. Así como ocurre con los rebaños allá en el monte, por lo general los dueños de esos animalitos contratan a alguien que los lleve a pastar. Pero el pastor es solamente el pastor. Pero el dueño del rebaño, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra es la máxima autoridad, la absoluta autoridad en la iglesia. ¿De qué manera el apóstol Pablo ejercía este liderazgo? Él decía en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y alguien pudiese pensar, oye, qué presuntuoso el apóstol Pablo. Pero él sabía perfectamente que por su posición tan visible en la iglesia, hermanos, la gente tendría y tendería a imitarlo. ¿Qué hacía él sabiendo esto? Imitaba a Cristo. Hermanos, los pastores inevitablemente vamos a tener gente que quiera seguir nuestro ejemplo. En la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo enseñamos, en la manera en cómo tenemos nuestras relaciones familiares, hermanos, en el tema de cómo tratamos los conflictos. La gente va a tender a imitarnos. Eso es inevitable. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos, como pastores, siervos del Señor? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Si estás, hermano, varón, porque el pastorado es para varones, así lo limita la palabra de Dios. Si estás considerando el pastorado, considera que el pastorado no es poder. No se trata de autoritarismo. No se trata de una vida donde la gente te va a servir. De hecho, cuando un pastor no lidera con su ejemplo, lastima a las ovejas. Si hay una posición en la cual es fácil lastimar a la gente, es en el pastorado. Los pastores, cuando no nos apegamos al ejemplo de Cristo, no nos apegamos al modelo bíblico del pastorado, hermanos, es muy fácil dañar. De ahí la importancia, hermanos, de apegarnos a lo que la palabra de Dios enseña respecto a los pastores. Cuando una iglesia local busca candidatos al pastorado, debe cuidarse de no colocar ahí a alguien que tiende a ejercer autoridad con tiranía y despotismo. Se deben de fijar muy bien cómo ejerce su liderazgo en casa. Ese es un parámetro, hermanos. Cómo ejerce su liderazgo espiritual como varón con su esposa y con sus hijos. Si es un esposo que tiene a su esposa sometida, es una mujer muy callada, muy retraída, que casi no habla,
sus hijos en realidad más que respeto le tienen miedo, hermanos, ¿qué les hace pensar que ese varón va a ser diferente al ejercer su liderazgo en la iglesia local con los hermanos? Ese es el modelo. Por eso los pastores tenemos que ser líderes primero en la casa, primero en la familia, para poder entonces ejercer ese mismo liderazgo amoroso y compasivo, hermanos, con los hermanos de la iglesia. Pero hay otra área, hermanos, en la cual los pastores somos llamados a ser ejemplos. Ya vimos, somos llamados a ser ejemplos como líderes. Y hermanos, cada uno de ustedes, ya sean hombres o mujeres que me escuchan, no importa si tienes un llamado pastoral, si es que eres hombre, pero no importa el área, todos somos líderes. Una madre de familia es líder con sus hijas y con sus hijos. Un padre de familia es líder con sus hijos y su esposa. Y en tu trabajo o en tu empresa ejerces liderazgo. Bueno, el modelo de liderazgo, hermanos, que veas en tus pastores es el que vas a tender a imitar. ¿Notan la tremenda responsabilidad que tenemos los pastores, hermanos? Una enorme responsabilidad acerca de cómo ejercer el liderazgo. Bien, otra área en la cual los pastores debemos de ser ejemplos, hermanos, debemos de ser ejemplos también en la instrucción bíblica. Sigue diciendo el versículo 7 de Hebreos capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y esta expresión, hermanos, nos habla de la parte esencial del ministerio pastoral. Cuando yo fui ordenado al ministerio, una de las preguntas que me hizo el pastor que me interrogaba, que me hizo el interrogatorio, es una pregunta que considero muy importante. Él me hizo la pregunta la siguiente: ¿cuál considera usted que es la actividad prioritaria en la vida de un pastor? Y la respuesta que di es el ministerio de enseñanza y predicación. Justamente, hermanos, la responsabilidad esencial que recae en el ministerio pastoral es la de alimentar a las ovejas. Pero note aquí, hermanos, que el autor de Hebreos habla de que los pastores os hablaron la palabra de Dios. Tristemente ahora hay en muchas iglesias muchos pastores que predican sus propias ideas. Los pastores estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Como los antiguos profetas, así ha dicho Jehová. Nuestras opiniones, nuestros puntos de vista carecen de valor. No importan, no les deben importar a las ovejas ni a nadie. Lo que importa es qué opina Dios acerca de tal o cual asunto. Y ahí es la importancia de que un pastor tiene que estar sumergido en el estudio profundo de la palabra de Dios. Y estar estudiando constantemente, hermanos. Nosotros estamos llamados constantemente a estar preparándonos en las herramientas que nos ayudan a tener mayor precisión para enseñar la palabra de Dios y no desviarnos de ella. ¿Un pastor deja de estudiar alguna vez, hermanos? Yo pienso que no. Los pastores no dejamos de estudiar nunca en la vida, así como las ovejas tampoco nunca dejan de estudiar, y un cristiano nunca deja de aprender. Los pastores tenemos la gran responsabilidad de estarnos preparando constantemente, hermanos, porque hemos de dar cuenta ante Dios de ello. Hay un don que no debe faltar en ningún pastor. Ese es el don de la enseñanza. Eso lo vemos en 1 Timoteo 3:2 y 2 Timoteo 2:24. Pablo le da la instrucción a Timoteo y le dice, a Tito, y le dice, es a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para resolver algunos asuntos. Dice, entre tanto que regreso a Éfeso, no te distraigas con otras cosas. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es muy fácil distraernos como pastores en muchas tareas, hermanos. Y por favor, así como está el letrero ahí en el microbús, no distraiga al operador. Hermanos, aquí también, no distraiga al pastor. Si queremos nosotros tener
un liderazgo pastoral eficaz, hermanos, que realmente se traduzca en crecimiento espiritual, hermanos, debemos de facilitar, las iglesias debemos de facilitar que el pastor esté concentrado en lo prioritario, que es en el estudio y la preparación de la exhortación y la enseñanza bíblica. Los conocedores de la ganadería saben que las ovejas o borregos, como les llamamos aquí en México, hermanos, son unos animales que no tienen la capacidad por sí mismos de encontrar su alimento. Si el pastor no los lleva a los pastos, ellos pueden morir. El alimento de la iglesia, hermanos, es la palabra de Dios. Y el encargado de llevar a la iglesia a los pastos nutritivos, hermanos, es el pastor. Los pastores, entre otras cosas, también debemos de evitar que las ovejas estén consumiendo alimento que les puede dañar. Y porque hay mucha información disfrazada de palabra de Dios, que aparenta ser palabra de Dios, que no es palabra de Dios. Aunque el tema de la falsa doctrina, el escritor de Hebreos lo va a tratar unos versículos más adelante, hermanos, aquí es válido decir, en este punto, que el conocimiento bíblico del pastor debe estar acorde a la sana doctrina. Debe de evitar doctrinas extravagantes y novedosas. Con tristeza, hermanos, les comparto que con mucho dolor en mi corazón, conozco el caso de dos pastores, a quienes conocí de cerca. Uno de ellos, fíjense nada más, hoy niega la doctrina de la Trinidad. Nada más y nada menos esta doctrina. Y el otro caso es de un pastor que niega la segunda venida de Cristo. Y ambos siguen teniendo ahí sus rebaños a los cuales siguen dándoles veneno de forma permanente. Qué responsabilidad, hermanos. Qué gran responsabilidad. Es muy importante que si tú estás considerando, hermano, incorporarte al ministerio pastoral, sepas que debes de ser alguien instruido en la palabra, alguien que se sumerja en la palabra de Dios. Un pastor debe tener conocimiento bíblico que debe estar, hermanos, muy por arriba del conocimiento de la congregación. De hecho, un pastor cuyo conocimiento bíblico se encuentra en el mismo grado de profundidad que el resto de la congregación, muy pronto no tendrá nada que decirles a las ovejas. Nada nuevo. Muchas iglesias invitan como pastores, hermanos, a gente de la cual desconocen totalmente sus convicciones doctrinales. Esa forma de hacerse de un pastor, hermanos, muchas veces ha traído dolor y tragedia a las iglesias locales. Entonces, un pastor debe ser ejemplo en la enseñanza bíblica. Y todos aquí, volvemos al punto, hermanos, todos somos de alguna manera llamados a la enseñanza, quizá no en el ámbito de la iglesia local, pero sí en el ámbito de las familias. Ahora, si tú eres un hermano o una hermana que tiene el don de enseñanza, pues estás llamado a ejercerlo en el ámbito en el cual marca la palabra de Dios. Si tú eres una hermana, pues instruir y enseñar y ejercer tu don con otras hermanas en Cristo en la iglesia, ¿sí? Pero todos somos llamados a la enseñanza bíblica, tanto en el hogar como a compartir la enseñanza del evangelio con la gente que no conoce de Cristo. Pero hay una tercera área en la cual los pastores debemos de ser ejemplos, hermanos. Ya vimos, los pastores somos llamados a ser ejemplos en el liderazgo, somos llamados a ser ejemplos en la enseñanza bíblica, y en tercer lugar este pasaje nos habla de que los pastores debemos de ser ejemplos en la integridad de su conducta. Note la frase del versículo 7. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. En el punto anterior vimos lo que el pastor debe hacer, que es alimentar el rebaño. Pero algo más importante que lo que el pastor debe hacer es lo que el pastor debe ser. Esta expresión nos recuerda que lo que el pastor debe ser como persona, como esposo, como padre, como hijo, como yerno, como vecino, como empleado, como ciudadano.
En la iglesia de Éfeso había necesidad de renovar el liderazgo pastoral, debido a que se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia. Estos habían introducido herejías. Algunos, Pablo mismo ya se había encargado de ellos, como Himeneo y Alejandro, pero le encargó a Timoteo encargarse del resto de falsos maestros y pastores que habían caído en herejía ahí. Ahora, una pregunta aquí que necesitaba tener muy claro, se podría hacer Timoteo. ¿Cuál debe ser el perfil o las características que los varones que ocupen ese lugar deben tener? Y Pablo en el capítulo 3 le da estas características. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, esto no se trata de construir un perfil para que se tome en cuenta para el pastorado, es decir, bueno, yo quiero ser pastor, yo no cumplo con el perfil, pero como lo deseo tanto, a partir de ahora, con tal de llegar a esa posición, voy a tratar de cumplir ese perfil. No, no era esa la idea. Este perfil es el que debe tener todo varón cristiano en la iglesia. Todos los varones cristianos, miembros de una iglesia cristiana, debemos de ser así. Y a excepción del don de enseñanza, que eso lo reparte el Espíritu de manera soberana, hermanos. Pero todos los atributos morales, el liderazgo espiritual a nivel familiar, todos los debemos de tener. Un ministerio en donde no hay consistencia en lo que se predica y la conducta del pastor, traerá más tropiezo que bendición. En su obra clásica, El pastor reformado, de Richard Baxter, este escritor puritano, se dirige a los pastores con algunas de las palabras más revelantes que jamás se hayan escrito con relación a vivir las verdades que se predican. Note las palabras tan fuertes que utiliza este puritano. Se dirige a unos pastores y les dice lo siguiente: tengan cuidado ustedes mismos, no sea que su ejemplo contradiga su doctrina, y no pongan tales piedras de tropiezo delante de los ciegos, por cuanto podrían ocasionarles la ruina. No contradigan con su vida lo que afirman con la boca, construyendo 1 hora o 2 con vuestras bocas, y durante el resto de la semana destruyendo con vuestras manos. Así es como se hace creer que la palabra de Dios no es nada más que una historia, y la predicación algo que no es mejor que el mismo parlotear. Es un fatal error de algunos ministros causar tal desproporción entre su predicación y su vida. De aquellos que estudian mucho para predicar con exactitud, pero apenas estudian para vivir con exactitud. Una semana parece demasiado corta para estudiar cómo hablar durante 2 horas, y sin embargo, 1 hora parece demasiado larga para estudiar cómo vivir toda la semana. Oh, curiosamente he escuchado con cuánto cuidado predican algunos, y cuán descuidadamente los he visto que viven. Si el pecado es malo, ¿por qué viven en él? Y si no lo es, ¿por qué persuaden a los hombres de él? Si es peligroso, ¿por qué se aventuran en él? Si no lo es, ¿por qué dicen a los hombres que lo es? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué ustedes no las temen? Si son falsas, ¿por qué preocupan innecesariamente a los hombres con ellas y los hacen temer tanto sin causa alguna? Oh, hermanos, es más fácil reprender el pecado que vencerlo. Fin de la cita de Richard Baxter. En el contexto moderno en el que existe una crisis de credibilidad en los líderes religiosos, hermanos, ese es el contexto de hoy, hermanos. Hoy más que nunca, las iglesias de Cristo requieren regresar al perfil bíblico de lo que es ser pastor. Iglesias deben exigir a sus pastores el perfil bíblico y no conformarse con menos. Mucho descrédito
ha traído al cristianismo en México, en Latinoamérica y en el mundo entero, las iglesias que colocan en el pastorado a gente por criterios tan variados como su elocuencia para hablar en público, por su personalidad carismática y atrayente, por sus títulos universitarios o por su habilidad en los negocios. Hermanos, delante de Dios todo eso es basura y es inservible para el ministerio. Dios requiere en sus púlpitos varones con integridad. Dios requiere en sus púlpitos varones con integridad. Y así debe ser. Las iglesias no deben conformarse con menos. Entonces hemos visto hasta ahorita 3 áreas de ejemplo de los pastores. Y finalmente, el versículo 7 termina: e imitad su fe. Ahora, solo podemos imitar acciones, así que el uso de la palabra fe aquí en este versículo, la palabra griega es pistis, hermanos, que significa creer, es la forma o los frutos de la fe salvadora de este varón. Es decir, la conducta. Si son aprobados, tú debes imitar la manera piadosa en la cual tu pastor vive. Las obras que son producto de su fe, su vida y su piedad, hermanos. Es muy importante, fundamental, para poder tener un impacto en el mundo actual, hermanos, regresar al modelo de lo que la palabra de Dios nos dice que debe ser un pastor. Alguien puede pensar: está muy alto, el perfil está demasiado alto, es inalcanzable. Bueno, como ya lo he dicho, no está alto porque esto es lo mínimo que se espera de todo varón cristiano. Esa debe ser la conducta de todo varón cristiano. Debe ser irreprensible, marido una sola mujer, debe ser sobrio, prudente, hospedador, debe tener control y no ser esclavo de las bebidas o sustancias intoxicantes o adictivas. ¿Sí? Y todo esto, hermanos, habla de una conducta de integridad moral, de un ejemplo de liderazgo espiritual, hermanos, y que incluso puede tener y debe tener testimonio con aquellos que están fuera de la iglesia. ¿No es eso lo que pide y se espera de todos nosotros, hermanos, como varones? Entonces no está elevado. Simplemente tenemos que regresar a lo que dice la palabra de Dios. 4 ejemplos que debemos de dar a la congregación, los que estamos en el pastorado. Ser ejemplos de liderazgo. Un liderazgo, hermanos, no despótico, no prepotente, no de un tirano, sino un liderazgo servicial. El ejemplo lo dio el Señor Jesucristo, cuando Él se despojó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Así que ser pastor, hermanos, es servir. No que te sirvan, sino servir. Un liderazgo servicial. Ejemplos de sana enseñanza bíblica. Ejemplos de integridad de vida y ejemplos de fe. Hermano, independientemente de los ejemplos buenos o malos, experiencias negativas que en algún momento hayas tenido con líderes en las iglesias, tú en lo personal, ¿cómo estás ejerciendo tu liderazgo en tu hogar? Si eres padre de familia, ¿estás desarrollando un liderazgo servicial, de enseñanza bíblica, de integridad de vida y de fe con tu esposa y con tus hijos? Porque aquí podemos tomar nota para cuando nosotros estemos buscando un pastor. Pero eso no sería la enseñanza final de este pasaje. Esto se debe traducir también en una enseñanza transformadora para aquellos que no son llamados al pastorado. Madre de familia, padre de familia, joven, soltero, señorita soltera que ya trabajas, ¿cómo estás ejerciendo en las diferentes esferas ese liderazgo espiritual? Es lo mismo, aunque en esferas distintas, hermanos, pero
Dios espera el mismo perfil. Liderazgos, líderes cristianos que hagan resplandecer la luz de Cristo donde quiera que nos conducimos. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias te damos por tu palabra. Señor, que tu palabra traiga bendición a nuestra vida, transformación. Este mundo en decadencia requiere de que tus hijos y tus hijas, Señor, seamos líderes transformadores en nuestra sociedad. Líderes en el lugar donde vivimos, líderes en nuestro trabajo, líderes en la escuela, en el ámbito de liderazgo que nos has colocado dentro de la iglesia local. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Padre. Pero sobre todo, danos tu gracia para ser ejemplo de servicio, de integridad y de fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.